Las brujas y sus legendarios familiares, como se les conoce, y su aterradora capacidad para disfrazarse de diversos animales, no pueden pasarse por alto cuando se trata de las controversias que rodean a los cambiaformas. De hecho, son una parte integral del fenómeno en general. Warrington es una pintoresca ciudad situada en el norte de Inglaterra y está dominada por el extenso río Mersey. Sus orígenes se remontan a milenios atrás, concretamente a la invasión romana de Inglaterra, que comenzó en el año 43. Al igual que muchas antiguas ciudades y pueblos ingleses, Warrington tiene su propia saga de tipo sobrenatural. Se trata de una historia que se remonta a la década de 1600, y hoy indagaremos en profundidad en este tema. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Todo gira en torno a las malignas maquinaciones de una malvada arpía local. La gente de la zona la conocía como la vieja Peggy Cronach y la describían como malvada, fea y demacrada. La historia es rara. Dos investigadores ingleses de lo paranormal, Neil Arnold y Wally Burns, la investigaron con detenimiento y de forma independiente. El primero en un artículo titulado The Warrington Man Beast y el segundo en un libro de 1990, que es el que estamos viendo ahora. Según la vieja historia, la muy temida Peggy había conseguido durante años ir un paso por delante de las numerosas bandas de cazadores de brujas que rondaban por la campiña y que estaban decididas a ver a todas las brujas de Inglaterra asadas hasta la muerte en hogueras ardientes. Ya sea por la buena suerte o por los efectos de algún oscuro e inquietante conjuro, está claro que Peggy no estaba destinada a tener un final ardiente. Iba con éxito de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Se aseguraba cuidadosamente de no permanecer nunca en un mismo lugar durante demasiado tiempo. Y eso incluía también a Warrington, que eligió como su próximo hogar, después de eludir hábilmente a los cazadores de la ciudad de Norwich, en el este de Inglaterra. Aunque los cazadores de brujas no consiguieron atrapar a Peggy, su reputación le precedió con toda seguridad, hasta el punto de que cuando se corrió la voz de que estaba en camino, una atmósfera fría y siniestra se apoderó rápidamente de Warrington, y también de sus preocupados habitantes. Esta atmósfera se mantuvo durante meses, para desgracia de casi todo el mundo, debido a que en el siglo XVII las noticias tardaban semanas, a veces incluso meses, en viajar a lo largo y a lo ancho del país. Peggy sabía que estaba a salvo al menos por un tiempo. Por esto, no tardó en echar raíces en lo que se conoció localmente como la granja de Peggy Cronach. Era un edificio viejo, ruinoso y espeluznante, que nadie deseaba visitar, ni siquiera los niños del pueblo, normalmente aventureros. Sin embargo, llegó el día en que ese espíritu de entusiasmo juvenil se apoderó de un grupo de jóvenes que decidieron visitar la vieja granja por sí mismos. Fue algo de lo que todos se arrepintieron amargamente. Mientras se arrastraban sigilosamente por la salvaje y alta hierba que rodeaba una vieja y maltrecha casa de campo que se encontraba junto a la granja, una cara terrible y feroz apareció en una de las ventanas. Los niños se quedaron momentáneamente helados ante la visión de una criatura que en retrospectiva parecía una combinación impía de pie grande y demonio. Era un humanoide cubierto de pelo que lucía unos ojos rojos y dos enormes cuernos situados en la parte superior de su gran cabeza bulbosa. Cuando los niños contaron a sus padres lo terrible que habían encontrado, enseguida corrió el rumor de que la cosa peluda y con cuernos y Peggy Cronach eran la misma, una bruja que entendía y empleaba los misteriosos secretos del cambio de forma. Otros creían que la bestia era el familiar de Cronach. Un familiar es una entidad sobrenatural, como un diablo o un demonio, que puede adoptar la forma de numerosos animales, como gatos, sapos, ratas y cosas monstruosas. Nadie se atrevía a acercarse a la vieja granja, para no convertirse en la próxima víctima de Peggy o de su familiar. Afortunadamente, las cosas se calmaron durante un par de semanas, hasta que un hombre de la zona, en su carreta, fue atacado por lo que sonaba como la misma bestia horrible. Por suerte, ni el hombre ni el animal sufrieron daño alguno, y ambos consiguieron escapar de la zona sin mirar atrás. Un incidente no muy diferente al que ocurrió en el puente 39 del Canal de la Unión de Shropshire, en Inglaterra, en enero de 1879. Sin embargo, solo unos días después, se produjo otro asalto sobrenatural. En esta ocasión, el resultado fue muy distinto. Un granjero local encontró a una de sus vacas salvajemente mutilada y asesinada por decapitación violenta.
un grupo de lugareños, sin duda agitando antorchas encendidas y provocando para nosotros imágenes de aquellas viejas películas de Frankenstein, se dirigió a la granja. Era el momento de poner fin al reino de terror de Peggy Cronack. Tal vez anticipando que había sobrepasado su bienvenida, Peggy no estaba a la vista. Ya había abandonado el edificio. El único signo revelador de su oscura presencia era el cuerpo ensangrentado y medio comido de una cabra muerta. Aunque ese fue el final de la historia y la vieja bruja no volvió a ser vista, años más tarde circularon rumores por Warrington de que se había encontrado el esqueleto de una extraña criatura semi-enterrado en un viejo campo cercano. Se decía que tenía el cuerpo de un gran animal de 4 patas y el cráneo de un humano. ¿Pudo haber sido Peggy abatida en medio de una terrible transformación? Eso es exactamente lo que pensaron muchos de los habitantes de Warrington. Y quién sabe, quizás tenían razón. Dentro de la práctica de la brujería, existe una criatura a la que pocos ajenos al oficio tendrán conocimiento. Se trata de una extraña y a menudo peligrosa criatura conocida como familiar. Cuando se decía que la brujería estaba muy extendida por toda Inglaterra en los años 1500 y 1600, se creía que las brujas utilizaban pequeños animales por una gran variedad de razones, como por ejemplo para espiar a quienes pudieran hacerles daño. Pero no eran animales en sentido normal de la palabra. Se decía que eran entidades demoníacas que poseían la capacidad de alterar sus formas en múltiples tipos de animales. Para las brujas de la Edad Media, las formas preferidas eran los gatos negros, los erizos, las liebres, los búhos y los ratones. Si una bruja le guardaba rencor a una persona en particular, hacerle una visita amenazante no tardaría en revelar su identidad y su condición de practicante de las artes oscuras, lo que normalmente le llevaría a ser quemada viva en la hoguera o ahogada en un río cercano. Así que la astuta bruja enviaba a su familiar, un ser demoníaco con forma de animal, para que actuara en su nombre. Al fin y al cabo, muy poca gente se fijaría en un gato caminando por los senderos de un viejo pueblo inglés, y aún menos en una liebre, un búho o un ratón. Así que como resultado, el familiar podía acercarse a la casa de la persona elegida, escuchar cuidadosamente lo que pasaba y luego informar a su controlador. En algunos casos, las cosas demoníacas que las brujas invocaban desde sus reinos no tomaban forma animal, se transformaban en formas de personas, algo que añadía una capa más a la compleja materia. En forma humana, a menudo se les identificaba fácilmente por su piel pálida, su aspecto malévolo y sus ropas oscuras. Nada que ver con los hombres de negro de la tradición ovni. Uno podría preguntarse con razón, a estas alturas, ¿qué conseguían los familiares con todo esto? Después de todo, los pactos fáusticos de este tipo siempre requieren algo a cambio. Para los familiares, era la sangre, que a menudo procedía de un animal sacrificado de proporciones normales y que el familiar desgarraba y bebía ferozmente. En otras ocasiones, según contaba la mitología de la época, los familiares recibían la sangre de una forma muy diferente. La succionaban de un pecho de la bruja con la que trabajaba. Hay que destacar que de forma bastante trágica, muchas mujeres quemadas o ahogadas por ser brujas no eran en realidad nada de eso. Más bien eran mujeres grandes y solteras, cuya única compañía eran los animales domésticos. Pero con la mentalidad que existía en Inglaterra en los años 1500 y 1600, cuando la caza de brujas estaba en su apogeo, cualquier mujer de este tipo podía muy bien convertirse en el desafortunado objetivo de multitudes histéricas que empuñaban antorchas. Entonces, ¿significa eso que el asunto de los familiares no tiene base en la realidad? No, en absoluto. Dos de las formas más populares en las que se transformaban los demonios eran los gatos y los perros negros. En el Reino Unido abundan los informes muy curiosos y con tintes paranormales sobre los denominados Alien Big Cats de color negro y los sabuesos negros de ojos feroces. En vista de esto, uno podría inclinarse y estar en lo cierto a decir que las brujas y sus familiares todavía están entre nosotros y que el ABC y los perros negros fantasmas siguen estando entre las formas favoritas de disfrazarse. Un animal más que muchos otros que ha sido asociado durante mucho tiempo con la brujería, la hechicería y los cambiaforma es la liebre, que pertenece a la misma familia que el conejo. Está muy extendida con grandes poblaciones en Europa, Estados Unidos, Japón y África, y además es un animal de lo más misterioso. En lo que respecta al tema de los cambios de forma y las liebres, no cabe duda de que uno de los casos más famosos de los que se tiene constancia gira en torno a una mujer llamada Isobel Gaudy. En claro contraste con la imagen que la mayoría de la gente tiene de las brujas, Gaudy era una mujer joven, una ama de casa de la aldea escocesa de Auderne, del siglo XII.
Así se contaba, según Luke Mastin, en el libro que estamos viendo ahora. Gaudí tenía encuentros nocturnos secretos y irregulares con la soberana escocesa de las hadas, la reina del Fam, como se la conocía, un elemental sobrenatural que tenía la capacidad de aparecer como una mujer joven y hermosa y también como mujer vieja y amenazante. Fueron encuentros que, según se dice, ocurrieron en las profundidades del subsuelo, muy por debajo de una antigua colina cerca de Orleans. También fueron encuentros que llevaron a Gaudí a conocer los secretos del cambio de forma, a diferencia de tantas supuestas brujas que sufrieron terriblemente a manos de los llamados cazadores de brujas, pero que en realidad a menudo eran simplemente personajes sádicos, que se complacían en infligir un dolor brutal e incluso la muerte. Gaudí no tuvo que ser torturada para convencerla de que contara sus encuentros con las hadas y sus actividades de cambiaforma. Se mostró muy abierta, incluso compartió con sus interrogantes el hechizo específico que usó para transformarse en liebre. Los libros de historia no recogen el destino de Gaudí. Sin embargo, dado el salvajismo de la caza de brujas generalizada en toda Inglaterra y también en Escocia, lo más probable es que el resultado no fuera positivo. El ahogamiento o la quema en la hoguera eran los resultados más probables para la pobre Isobel. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.